¿Qué tal? Hugo, Fito, amigo, de ¿Qué tal? muchos años. ¿Cómo estás? Venimos a visitarte, Muy buenos días, pues. a mostrar tu museo y hacerte devolución de este documento. ¿Ah? Muchas gracias, Y que quede constancia de ello. ¿Ah? muchas gracias. Qué mejor constancia que la grabada en estos momentos. Toda la historia de la familia Lisperger y la famosa Quintana. Ay, Yo diría que es una de las obras más reales que por lo menos que he visto en torno a la famosa Quintral. ¿me invitas? Adelante, pues, tengan la bondad. Este es el museo. Hugo Gallego, ¿cómo se encuentra funcionando el Museo Histórico de Angol de estas dependencias que pertenecen al Colegio España de esta ciudad? A ver, el museo se encuentra acá desde el año del terremoto, del año 2010, cuando el edificio, aparte de ser atacado por este terremoto, también fue atacado por un incendio. Entonces, no había otro lugar más que esta ubicación al lado de la Escuela España, en calle Caupolicán 901. Y el alcalde de la época, don Enrique Neira, se dio este lugar para el funcionamiento de este museo. Cuéntanos, ¿cómo es la afluencia de público? Mediana, acá viene gente más de fuera que de Angol, incluso con la particularidad de que la gente muy cercana al museo no sabe que acá funciona un museo. Y pese a que se han hecho campañas de difusión, pero falta más señalética. Comienza mostrándonos lo más interesante y destacado que tú tengas. Bueno, en primer lugar, lo más destacado es que todos los documentos que aquí hay escritos son todos documentos originales. Acá no existe la fotocopia en los documentos escritos. Todo lo exhibido es original. Como por ejemplo, aquí podemos apreciar, en esta vitrina, hay un contrato que hiciera don Cornelio Saavedra cuando llegó a la ciudad de Purén. Hizo un contrato con el cacique de allá, el que llevaba la voz cantante en Purén, que era don Luis Marileo Colipí. Un contrato para dejar los caballos, para que don Luis Marileo Colipí pasara este terreno para su ejército. Y este es el contrato y ahí está la transcripción. Entonces, este documento lleva la firma de don Cornelio Saavedra Rodríguez. ¿Cómo mantienes todos estos documentos para que el tiempo no los perjudique? En realidad, lo que se hace acá es mantener el museo en total oscuridad. Y solamente cuando viene alguien, las luces son prendidas de manera, digamos, gradual y con muy poca luz, lo suficiente para ver, pero evitando en lo posible el daño. Acá, en esta vitrina, podemos ver también algunas firmas famosas, como la de don Pedro Montt, que gobernó Chile entre 1906 y 1910, cuando fue jefe de la Casa de Orates en Santiago. También tenemos acá un papel original de don Arístides Martínez Cuadro, ingeniero militar, intendente de Ñuble en 1879. Acá tenemos algunos certificados de defunción de don Bartolo Huenchecal, el cacique tal vez uno de los importantes junto al lado de Juan Colipí en Los Sauces. Y este cacique tiene la particularidad de haber sido un rebelde y haber vivido 100 años. Fue muy longevo.
y este es el cacique Colipí, también de los Sauces. Este fue el cacique que proporcionó 500 hectáreas para la formación de la ciudad. Regaló al fisco 500 hectáreas para la formación de la ciudad. Por eso que una de las calles de Angol lleva su nombre, ¿verdad? Claro, claro. Entre otras cosas, cuéntanos cómo has logrado reunir toda esta información, este material, toda esta todo este material se ha reunido aprovechando una década en que se les exigió quemar documentos. Hubo muchos documentos que por obligación en las oficinas se vieron obligados a quemar. Entonces, en vez de quemar, yo los solicitaba muchas veces a los auxiliares y me los transportaban a la casa o yo los acarreaba en camionetas o carretones. Acá vemos información de don Manuel Baquedano, don Pedro Lagos Marchán. ¿Qué pasó con ellos acá? Bueno, acá tenemos información de don Manuel Bulnes. Aquí tenemos un manuscrito de don Manuel Bulnes, de puño y letra. Ahí tenemos la firma original del general Baquedano, de don Manuel Baquedano. Y ahí está la firma también en original de don Pedro Lagos. ¿Qué tenemos de don Teodoro Schmidt? Bastante, aparte de estos planos, que son originales de don Teodoro Schmidt. Este plano, incluso este plano que está con la firma de él, y la fecha, y el timbre también, de don Teodoro Schmidt. Don Teodoro Schmidt tal vez fue uno de los empleados del Estado más empeñoso y correcto que ha circulado por este país, porque aparte de el Estado cancelarle los honorarios como corresponde, se le regaló también una extensión de 4.000 hectáreas en mérito a su brillante y honrado desempeño. ¿Y ese terreno dónde está ubicado? ¿Pertenece todavía a la familia? No, ya. No, ese terreno ya fue, digamos, absorbido por los familiares, los herederos. Pero sí se hizo esa donación y se aceptó. Acá, por ejemplo, tenemos también algunos botones utilizados por los regimientos granaderos a caballo en 1879, tanto de caballería como de artillería. Está también la firma y el escrito original de don Diego Dublé Almeida, o Baldomero Dublé, perdón, Almeida, padre del escritor Diego Dublé Urrutia, nacido en Angol, 1877. Ahí tenemos un manuscrito de don Eleuterio Ramírez, una orden escrita cuando fue jefe de plaza en Coyipulli, don Eleuterio Ramírez. Y aquí pasamos a la vitrina dedicada al tristemente célebre capitán don Hernán Trizano. ¿Qué tiene de...? Claro, este tal vez ha sido uno de los personajes más controvertidos de la historia. Yo creo que se debe en parte a su genio. Era un hombre de muy mal genio, amigo de... Muchas veces se portaba un poco altanero con sus superiores. Eso le acarreó bastantes problemas. Pero sí destaco algo que hoy día deberían tener la misma energía para combatir el bandidaje como él lo condujo. Ahora, con esto no estoy diciendo que él haya obrado por cuenta propia, porque él se manejaba con un juez, con órdenes del juez, que era en esa época don Manuel A. Cruz, uno de los
primeros jueces cuando Angola es declarado territorio digamos, de colonización. Y este hombre era muy culto y puede probarse con los primeros escritos que tiene, con una letra que tal vez es la más linda que yo haya visto en mi vida. Una letra preciosa. Vemos que tienes un sable y una carabina. ¿Es de su propiedad, efectivamente? ¿Fue de su propiedad? El sable fue de propiedad. La carabina fue usada en la época, pero el sable era de su propiedad. ¿Cómo llegó a tus manos? Producto de un lugarteniente, de la familia del lugarteniente del señor Trizano, me fue obsequiado al museo. Por eso llega a mis manos. Aquí ya estamos en la época comercial de Angol. Claro, cuando ya se instalan los primeros bancos, también aparecen acá en Angol circulando las revistas. Acá está cuando Angol cumple 100 años de independencia, 100 años, digamos, 1910. Y una de las primeras revistas culturales de Chile, que fue La Lira Chilena. Documentos del molino de don José Bunster. Sí, hay bastante. Creo que esta era la industria que había en la época en Angol. La fábrica de manzana de 1900, perdón, envasadora de frutas y legumbre. Como hecho curioso, tengo que decir que el rey de Inglaterra, en esa fecha, encargaba sus legumbres a Angol y sus frutas. Así que tenían una muy buena clientela en Inglaterra. Acá están... Por lo que se ve, eran comunes las casas de préstamos, ¿ah? Claro, las casas de préstamo se hicieron con el objetivo de darle cabida al crédito a la clase menos afortunada, que es la clase trabajadora, los obreros, los soldados. Menos afortunados porque ellos no tenían mucho acceso a los bancos. En cambio, podían llevar un sable o podían llevar una manta, una montura, y pedir en calidad de préstamo, dejando ese objeto en prenda. Por lo que podemos apreciar en esta vitrina, ya en esos tiempos se usaba la falsificación de billetes. Claro, Cuéntanos claro. de eso. Fíjate que esto es bastante curioso porque aquí hay un billete, ese billete, que fue entero hecho a mano. No se emplearon moldes, no se emplearon las bases que le hacen digamos, en metal, sino que este fue entero fabricado a mano. ¿En qué año fue esto? 1906. 1906. Los demás no, porque los demás fueron falsificados, estos que están acá, pero en el estilo tradicional, digamos. Ah, ¿y también le falsificaron al Banco Bunster? Claro, un billete al Banco Bunter. Y esto es como muestra de los primeros cheques viajeros que habían, ya en el año 1833. Por supuesto que no aquí en Angol, porque ya no estaba todavía fundado Angol. Pero sí es de los primeros cheques viajeros. Y ahí está la foto de don José Bunster, uno de los hombres más adinerados de la Araucanía. Y tal vez el comerciante con más iniciativa que hubo acá, digamos, dentro de la Araucanía y dentro del mundo fue conocido como el rey del trigo. Y el que trajo el primer ferrocarril eléctrico a América. A América también, porque lo instaló en Traiguén. Y tenía vapores y trajo también el primer banco particular de la Araucanía en 1882. Imprimió su propio billete, con la autorización, por supuesto, del Banco Central, que lo hizo depositar 100.000 pesos, que para la fecha era una cantidad estratosférica.
Bueno, este plano es único porque fue confeccionado por los ingenieros militares de don Cornelio Saavedra, encabezados por don Diego Dublé Almeida, jefe de la Oficina de Ingenieros del Ejército. Y tal como dice la inscripción acá arriba, dedicado a don Cornelio Saavedra. Es de 1878. Este plano tengo entendido que en alguna oportunidad lo ofreciste a la escuela militar o a alguna institución que, sí, que pudiese haberlo mantenido en mejores condiciones. Sí, una vez vino la jefa nacional de archivos y museos y yo se lo ofrecí que se lo regalaba siempre y cuando ella sacara unas copias, me diera una copia y se quedara con el original para que fuera exhibido en Santiago y lo viera todo Chile. Pero al parecer nunca más se acordó del ofrecimiento. Entre lo misceláneo tienes también revistas y algunas publicaciones de hace 50 años. Claro. Famosa. Revistas que leíamos los chilenos hace 50, 60 años. Acá están los primeros empleados que forman el Banco del Estado, cuando nace en septiembre de 1953. Y acá está, curiosamente, el primer crédito grande que se da en Angol. A don Daniel Sepúlveda. Claro. Se le prestaron 6.000 pesos, que más o menos equivalía hoy día a prestarle a una persona unos 10 millones de dólares. ¿10 dólares? Sí. 6.000 pesos. Acá hay una foto de lo que significaban los caminos de Malleco. Muchos enfocan la carretera panamericana cuando no tenía pavimento. Y era una verdadera odisea el transitar por ella. ¿Cuántos años permaneció la cuesta bajo el puente que se pavimentara eso? Mira, aquí, por aquí está la carretera, ¿ves? Ahí cuando recién echado el pavimento, aquí cuando no tenía pavimento. Ripio. ¿Ves? Estamos hablando de la Ruta 5 Sur, ¿verdad? Claro, claro. Camino entre Ercilla a Pidima. ¿En qué año sería eso? El año 41. Pero ya transitaban buses por ahí, no, todavía no. Todavía no. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a recorrer el archivo. Mire, aquí podemos ver algo importante, que es el decreto número 1 de la Revolución de Balmaceda. Este decreto, por supuesto que el reverso de la hoja tiene su fotocopia ahí, para que se pueda terminar de leer. Pero el documento es original, ¿verdad? Claro, el documento es original. Y yo creo que uno de los grandes incomprendidos de la historia ha sido el presidente Balmaceda. Aquí hay otro tipo de documentos importantes que son los títulos. Esto está firmado por el presidente, Federico Errázuriz Zañartu. Este presidente gobernó Chile entre 1871 y 1876. Y es este mismo presidente el que trae el tren desde Curicó a Angol, la línea férrea, que la hace llegar a Angol en 1875. Estos son todos los títulos que habían en la época. Título del presidente, un título provisorio
y de la Oficina de Mensura de Tierra. ¿El presidente Balmaceda estuvo en Angol? Sí, sí, estuvo en Angol, especialmente el domingo 25 de octubre de 1890, cuando inaugura el viaducto. Viene desde Santiago con una comitiva de poco más de 300 personas y viene a inaugurar el viaducto. Una de las obras, yo diría, más señeras de América, porque pasó a ser una maravilla dentro de América. La altura que tenía, la osadía que se llevaron los chilenos al construir, a utilizar la idea de este caballero que fue el autor, que murió en 1888, en Lastarria. Víctor Aurelio Lastarria, con los planos de don Víctor Aurelio Lastarria y la firma Schneider. ¿Hay algún registro de la permanencia de Balmaceda en Angol? Sí, sí, habían bastantes cosas, por lo menos yo había visto algunos documentos, incluso fotos antiguas. Esto acá representan los primeros carnés. Este que tenía una sola hoja y se doblaba, se plegaba hacia arriba y quedaba así. Este es de los primeros carnés que sale en el año 25, el gobierno de Alessandri. Y este es un contrato único que no lo tiene ni siquiera Valparaíso. Este es un contrato de enrolamiento de la Armada de Chile de 1912 para el Blanco Encalada. Acá estamos en presencia del archivo, especialmente archivo judicial, donde están los primeros crímenes, donde están testamentos, donde hay también los primeros juicios de tierras, hay diarios antiguos. Los primeros diarios, me imagino, de la zona, sí, ¿no? Los primeros diarios de la zona. Y documentos tan importantes y únicos como las únicas escrituras que existen de compra al pueblo mapuche en 1868, cuando Cornelio Saavedra compra a nombre del fisco todos los alrededores de Angol, pagando poco más de 1,5 centavos por hectárea, pero comprando, para evitar un posible sublevamiento. Entonces compra, y acá están todas las escrituras originales que, vuelvo a repetir, no se encuentran en ninguna otra parte de Chile ni en Archivo Nacional. Ahí podemos apreciar la firma de don Cornelio Saavedra, don Teodoro Errázuriz, que es el primer protector de indígenas, los testigos, y la firma de don Andrés de Barra, que es el primer notario que entra a la Araucanía. Y además, esto lleva el timbre de agua, que quizás se pueda notar parte ahí. Ahora, en cuanto a la historia, todos los historiadores alguna vez nos han hablado sobre lo que ocurrió en el levantamiento mapuche de 1881, pero ninguno ha tenido, digamos, la oportunidad de ver documentos auténticos del levantamiento mapuche. Pues bien, acá hay una matanza de mapuche en este levantamiento mapuche de 1881, ocurrido en Lumaco, que como último acto de rebeldía, el pueblo mapuche ataca Lumaco el 5 de noviembre de 1881 y, digamos, como represalia, los soldados luego matan, asesinan a 11 mapuches en el fuerte de Lumaco. Y
Y este es un documento de la época que se escapó de la quemazón, porque los documentos militares se queman cada 5 años y esa es la razón de que no existan documentos del levantamiento mapuche. Acá podemos apreciar que se trata del batallón Ñuble, acantonado en Lumaco, y la lista de muertos, que ahí aparece. Y en la lista de muertos figura también Lorenzo Colipí, que pese a trabajar para el ejército, fue muerto por ello. Pero tengo entendido que no estaba por razones de insurrección, estaba por otros motivos. Claro, pero lo llevaron porque cuando sometieron a prisión a estos 11 mapuches, los sometieron a prisión al voleo, porque no vieron a nadie, pero los llevaron por si acaso, a preso. Entonces, en la noche discuten con un soldado que se llamaba Juan Evangelista Fuentes, y uno de los mapuches le pega un palo en la cabeza y lo mata. Entonces, como represalia, los soldados les disparan por las puertas y las ventanas. Y cuando entrevistan a un soldado que se llamaba José Erasmo, y le dicen, ¿usted puede decir si los mapuches estaban habla de indios? Le dice, ¿usted puede decir si los indios estaban en actitud de rebeldía o no? Entonces, este soldado contesta, yo no sé a título de qué mi capitán Concha, el capitán se llamaba Bernardo Concha, ordenó hacer fuego, porque cuando entramos a la celda, los 5 primeros indios estaban hincados pidiendo perdón, y en esa actitud les disparamos, muriendo 2 en el acto y quedando 3 heridos, a lo que mi teniente Roselot desenvainó su espada y los ultimó, o sea, los pasó en el suelo. Y el único que tuvo el coraje de contestarle como se merecía fue Lorenzo Colipí, que le gritó al capitán Bernardo Concha, apunta bien, capitán de mierda. Interesante. ¿Qué registros tiene del despojo de tierra? En cuanto al despojo de tierra, aquí figura el más grande despojo que yo conozco, que fue a este cacique llamado Enrique Levián. Enrique Levián tenía 8.000 hectáreas en Lumaco, 8.000 hectáreas de terreno. Y se le pidió que por favor se retirara y las dejara para ser rematadas por el Estado. El Estado hizo 21 remates de tierra que comienzan en 1873 y terminan en 1899. Remate en la Junta de Almoneda de Santiago. Entonces se le solicitó a este cacique que por favor abandonara estos terrenos y que a cambio de eso, para él le iban a regalar 300 hectáreas y para su reducción a cargo 600. Y esas hectáreas se las iban a entregar en Traiguén. Resulta que el cacique accede y no le entregan las hectáreas. Y el señor Bunter remata todo y queda casi toda la reducción trabajando como inquilino del señor Bunter. A lo que este cacique, para tratar de recuperar un poco su dignidad, contrata a un abogado que se llamaba Bernardo Salazar y le ofrece las 300 hectáreas que le habían ofrecido a él como pago para que le recupere estos terrenos. La honradez y cumplimiento del cacique queda demostrado en el pago de sus contribuciones. Pagado puntualmente sus contribuciones en abril, 19 pesos con 80. Al año siguiente, 19 pesos, el año 85 con 88 centavos. Y el año 86, nuevamente pagado puntualmente en abril las contribuciones. Sin embargo, llega la comisión de hombres buenos, que no sé por qué se llamaban
comisión de hombres buenos, y procede a quitarle el terreno porque decían que él justificadamente tendría trabajada 50 hectáreas. Por lo tanto, lo dejan con 100 hectáreas y le quitan 500. Y el cacique, digamos el abogado, indignado con el proceder de la justicia y de esta comisión, hay una parte de un expediente que me gustaría ponerla en un marco, porque dice, esto ya no es legal o ilegal, esto raya en el límite de lo inmoral. Palabra que tal vez hoy día lo harían ser acreedor a una sanción de parte del juez. Pero en esa época algo tendrían de cierta porque no le hicieron nada. Este es el mayor despojo de tierras que yo conozco. Entonces, ¿qué posibilidades hay de darle una ubicación a este museo? Una ubicación definitiva, una ubicación donde esté abierta y expuesta al público. Yo creo que eso sería lo ideal, porque eso me haría conservar mi idea original, que es dejar este museo como un testimonio para el futuro, cuando ya me llamen a rendir cuentas. Sí. Entonces sería lo ideal que quedara con un local fijo, porque si no logro eso, en realidad es un poco riesgosa una donación, porque seguramente terminaría en alguna bodega siendo producto de material didáctico para los ratones. Con tu ironía de siempre me despido, ¿eh? Y te felicito por tu... Muchas gracias. Muy amable por haber dedicado un tiempo a este museo. Te felicito por toda tu insistencia, tu persistencia y todo lo que has logrado tener este momento. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.